Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Dejo a tu disposición el número de WhatsApp, celular, teléfono 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43, por si quieres agregarte a un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo de manera gratuita esta clase de información predominantemente agraria y de derechos humanos. También si tienes alguna consulta, alguna pregunta, puedes llamar para ver en qué te podemos orientar. Por equidad de género, cuando me refiero a abogado, desde luego que abarco ambos géneros, mujeres y hombres. En esta ocasión, por la cuestión de los tiempos, singularizo, pero insisto, por abogado también me refiero a la abogada. El tema ganador y con un amplio margen es 10 aspectos que debes de conocer como abogado, como abogada, sobre los lineamientos ya oficiales para impartir justicia agraria digital. Primer aspecto, la justicia agraria en su faceta que inicia en la vía que oficialmente lo informó, se le conocerá por diversos nombres. Y este aspecto es importante considerarlo para no confundirnos. Por ejemplo, se le llamará invariablemente justicia agraria electrónica o literal justicia agraria, como normalmente le llaman incluso a otras áreas del derecho que ya están en plataformas digitales, justicia de electrónica agraria en este caso. También se le puede llamar justicia agraria remota, justicia agraria virtual, justicia agraria por plataformas digitales, justicia agraria por videoconferencia. De hecho, esta última la señala constantemente el comunicado que ya emitió el Tribunal Superior Agrario respecto a los lineamientos. También se le va a llamar justicia agraria en línea o justicia agraria online, por su nombre en inglés. Entonces ahí están los sinónimos. Cuando escuches cualquiera de esos nombres, se están refiriendo a la justicia agraria digital. En esta ocasión le llamaremos digital. Segundo aspecto, el Tribunal Superior Agrario anunció el pasado 17 de marzo de 2021, es decir, la semana pasada, que ya estableció los lineamientos oficiales y que, de acuerdo a su contenido, serán obligatorios a partir de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces hay que estar nada más pendiente de cuando se publican. Seguramente aquí lo estaremos anunciando. Y desde luego es obligatorio, bueno, van a ser obligatorios, pero sin duda se van a empezar a implementar de manera gradual, pues por todo lo que implica. Tercer aspecto, los lineamientos, ojo aquí, los lineamientos están basados en principios del derecho. De hecho, en algunos principios del derecho generales y otros particulares, muy propio de lo singular de la audiencia de ley en materia agraria. ¿Cuál es el motivo por el cual basaron la redacción de los lineamientos en los principios del derecho? Pues porque tenemos una ley agraria vieja, de casi 30 años, que no la actualizaron de acuerdo a las problemáticas, a las necesidades actuales. Para que te des una idea de qué tan retrasada quedó la ley agraria, sus 200 artículos fueron rebasados por las 2.245
tesis nada más en materia agraria que ha emitido el Poder Judicial de la Federación. Esto sin contar las tesis que en materia de derechos humanos o las tesis que en materia de tutela judicial efectiva también son extensivas y aplicables a la materia agraria. Pero ya con el dato de 200 artículos contra 2.200 tesis agrarias, te das una idea de qué en retrasada quedó. Entonces no queda otra más que el Tribunal Superior Agrario se basara pues en los principios del derecho para estructurar los lineamientos. Cuarto aspecto que debes de conocer. De acuerdo al contenido, se van a iniciar o van a autorizarse ya con los lineamientos la celebración de audiencias vía digital, vía plataformas digitales, para los siguientes efectos. Nada más. Para ratificar la demanda inicial, la contestación, en su caso la reconvención o contrademanda, y la contestación pues de la reconvención si va a ser posible por videoconferencia. También es posible fijar la litis a cargo pues del magistrado en auxilio con su secretaria de acuerdos. Exhortar a las pláticas entre las partes con fines conciliatorios. Ojo ahí, es exhortar. El tribunal nada más tiene esa obligación. Que si van a llegar a acuerdo ya es asunto de las partes, sobre todo de las partes, más allá de los abogados. También va a ser posible por audiencia vía remota ofrecer y admitir pruebas. Ojo, para el desahogo sí va a ser posible a través de plataformas digitales únicamente las pruebas que por sus características lo permiten. Es decir, por ejemplo, las pruebas documentales, públicas y privadas, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y además la aceptación y protesta de cargo de los peritos que vayan a intervenir, auxiliando con la ciencia al Tribunal Agrario en búsqueda de la verdad. Ojo, aquí viene un dato interesante. La Junta de Peritos, que sí implica una declaración por parte de los peritos, sí está considerada para que se desahogue mediante audiencia de ley. Y es aquí donde está la clave. Es aquí lo que se lee entre líneas. Es decir, que una segunda etapa, desde luego que van a incluir el desahogo y las declaraciones de las demás pruebas. Ahorita abordo ese punto. Pero por lo menos las juntas de peritos, quienes ya han tenido oportunidad de participar en ella, pues saben que los peritos tienen que contestar las preguntas que haga la secretaria de acuerdos, la magistrada del Tribunal Agrario y también la que hagan los abogados de las partes en el juicio. Aspecto número 5 que debes de conocer. Los lineamientos de la justicia agraria digital no incluyen, por el momento, el desahogo de las siguientes pruebas: la confesional, la declaración de parte y la testimonial. Pero como te hice referencia, la Junta de Peritos es una declaración. De seguro que se trata de un ensayo-error para que inmediatamente, cuando existan las condiciones, se incluyan estas pruebas testimoniales, confesionales, declaración de parte. Incluso pues también recordemos que la prueba de ratificación de contenido y firma requiere de un desahogo, de una declaración. Porque en un contexto visualizando de lo que viene, no se puede hablar de justicia agraria digital si esta no es integral. Seguramente en la segunda etapa, y eso lo digo a título personal, me hago responsable de la opinión, sí se va a incluir que a través de las plataformas digitales puedan declarar los testigos, la parte actora, la parte demandada, quienes firmaron documentos que están siendo motivo del litigio, porque estas pruebas de hecho representan en la gran mayoría de los casos la columna vertebral de los juicios.
Entendemos que ahorita pues hay que aventarnos al río revuelto con lo que tengamos, nunca se va a tener todo para comenzar y menos en estos tiempos de pandemia, de recortes presupuestales, de cuidado del presupuesto público, etc. Esto pues antes de que aumente la creciente del río hay que empezarle a nadar y llegar para el otro lado. Ahí en la marcha se va a ir perfeccionando el trabajo que se tiene que hacer ahora en la modalidad de las plataformas digitales. Aspecto número 6 que debes de conocer: nuevos motivos, más motivos, no solo para diferir la audiencia, también para suspenderla, la audiencia de ley. Pues ya sabes, ¿no? Existen lo que nosotros llamamos acá con mi equipo los 101 motivos de casos fortuitos o de fuerza mayor que difieren una audiencia presencial. Ahora, si por ejemplo no hay buena recepción de la señal de internet, del wifi, o de plano no hay internet, se fue, si se disponía de internet conectado pues ahí en el hogar o en la oficina y se fue la luz, pues otro motivo. Si el teléfono o la computadora desde donde se van a conectar no es óptimo respecto a la resolución de la imagen, pues también se puede ser otro motivo. O si de plano no se sabe utilizar, pues por ejemplo la plataforma que se va a través de la cual se va a conectar, o si hay interferencias de terceras personas alrededor, o algún ruido, o si hay terceras personas que pudieran auxiliar, por ejemplo, a los peritos, o en su caso al abogado, a las partes respecto al uso de la voz que van a tener, pues como de costumbre, en la marcha le irá encontrando formas de cerrarle esos boquetes que van a quedar abiertos y que pues algunas personas van a tratar de aprovechar. Entonces ahí está, nuevos motivos se van a sumar para diferir o en su caso suspender la transmisión o la audiencia de ley mediante plataformas digitales. Aspecto número 7. Los tribunales agrarios, pues desde luego que se van a preparar. Ahí señalan los lineamientos que entre ellos, el personal, pues los funcionarios van a recibir capacitación para esta modalidad de la digitalización, de la administración y de la impartición de justicia agraria. Y aquí la gran pregunta: ¿y los abogados y las abogadas? Pues también vamos a litigar ahora en la modalidad de digital. Va a ser un proceso gradual, pero mientras tanto vamos a necesitar, y me incluye en primer lugar, respecto a que lo necesito también igual que ustedes, cursos de capacitación. Aquí viene la pregunta interesante: ¿debemos de exigirle a alguna autoridad la capacitación? Así como cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal, que por ahí los colegios de abogados sobre todo se organizaron para presionar a las instituciones públicas, sobre todo el gobierno, pues que los capacitaran para esa modalidad. Va a ser interesante si nosotros nos vamos a organizar como agraristas para exigir también la capacitación de las audiencias en línea, porque también va a ser un factor clave, sin duda, de que en la medida que las abogadas o los abogados especialistas en materia agraria se vayan capacitando, pues en esa medida también vamos a ir perfeccionando ese nuevo sistema de la justicia legal vía remota. O en su caso, si no nos van a dejar otra más que capacitarnos por nuestra propia cuenta. El gran problema es de que quién nos va a capacitar o quién sí está certificado para capacitarnos. Porque es obvio que pues nadie nos advirtió de la llegada de la pandemia, nos llegó de sorpresa y pues nadie nos preparó para esta clase de retos en el campo profesional. Número 8. Pues hay que empezar a movilizarnos. No lo dice en los lineamientos, pero es una consecuencia que consideré importante este punto. Ojo aquí, cuando estalló la pandemia, exactamente hace un año, cuando vino lo fuerte, ahí se empezó a dividir el gremio de los abogados, incluyendo también los agraristas, abogadas y abogados. No se dividió para confrontarse, aunque sí se provocaron ciertas discusiones en esa confusión, sino se
se dividieron de manera natural, si tú quieres, entre que unas y unos abogados dieron un paso adelante, hacerle frente a la digitalización, y otros se quedaron paralizados. De hecho, hasta el día de hoy todavía no terminan de concebir la magnitud del cambio que se vino. Así de que, si tú estás viendo este video, significa que eres de los abogados, eres de las abogadas que dieron ese paso, que necesito ver qué va a pasar en mi campo. Necesito no rezagarme, porque si te paralizas, en automático te empiezas a rezagar. Pues irónicamente, la capacitación sin duda, ya sea de manera oficial a través de alguna dependencia pública o a través de particulares o de instituciones particulares, pues la vamos a recibir en línea. Exactamente por los mismos canales a través de los que seguramente se van a llevar a cabo las audiencias de ley en materia agraria. Yo recomiendo que sí te tomes muy en serio este tema de la capacitación, porque pues, igual va a ser muy válido y muy respetable decidir litigar en la forma tradicional o decidir adentrarte a lo que viene, a la capacitación en línea, o, por así decirlo, litigar de manera mixta, que es lo más prudente. Tanto seguir afinando tus técnicas de litigio de manera presencial y decidir entrar a adquirir conocimientos, técnicas para el litigio en línea. Ya el tiempo anunciará las consecuencias de la decisión que tomará cada uno de nosotros en este tema. Aspecto número 10. Hasta antes del actual milenio, en el año 2000, la gran mayoría éramos simplemente abogados o abogadas y punto. Es más, hasta nos dábamos el gusto de que simultáneamente litigábamos 2 o 3 áreas, penalistas, civilistas, en lo familiar y en lo laboral, etc. Pero a partir de que el mundo se empezó a globalizar a un paso acelerado debido a las tecnologías como las redes sociales precisamente, y el montón de información que se generó de manera sorprendente, esto trajo como consecuencia que aún en las profesiones como la nuestra, como la abogacía, nos empezáramos a especializar en una área de preferencia, porque cada área a su vez se extendió, es muy profunda. De hecho, hablar de derecho agrario mínimo abarca como unas 20 secciones o áreas distintas, mínimo. Así que el nombre de nuestra profesión, pues sí, sigue siendo abogado o abogada. Pero ese nombre tiene distintos apellidos. El primer apellido que todo abogado, toda abogada debe de tener, independientemente cuál sea su especialidad, es derecho humanista. Hoy no se concibe el litigio sin los derechos humanos. Antes sí era posible, los tiempos cambiaron. Los derechos humanos van muy de la mano con la tutela judicial efectiva, lo que antes se le denominó el debido proceso. El debido proceso judicial hoy evolucionó de hecho a la tutela judicial efectiva. Entonces nuestro primer apellido es derecho humanista o especialista en la tutela judicial efectiva. Te recomiendo que investigues sobre este último término. Nuestro segundo apellido viene siendo la especialidad: agraristas, penalistas, en lo laboral, en lo familiar, etc. Y se nos acaba de sumar un tercer apellido: digitalizarnos. Y de hecho, pues la pandemia vino a bautizarnos como abogados digitales. Ojalá y concibas de qué tamaño. Este problema, de hecho, lo puedes convertir en una oportunidad. A eso me refiero con el punto anterior de que nos dividieron.
la pandemia nos dividió entre los que van a ser conservadores y le van a seguir apostando a la abogacía tradicional, ejercida de manera tradicional, o los que le vamos a entrar a la era digital. Y ya en cuarto lugar, pues está tu nombre como Ramón Herrera Chela, que créeme que a esas alturas es irrelevante cómo te llames. Al público, al prospecto, en este caso a los ejidatarios, a los comuneros, a los posicionarios, les interesa saber cuál es tu especialidad. Les interesa saber si te van a encontrar en la red social, si te van a encontrar fácilmente en internet. Les interesa saber que por resultado le domines bien la cuestión de los derechos humanos, por ejemplo en el procedimiento o en la tutela judicial efectiva. Eso es lo que les interesa al público, ya que si manejas bien cualquiera de esos tres aspectos antes, entonces sí tu nombre adquirirá importancia. Porque, por más bonito que sea tu nombre, si no dominas cualquiera de esas tres áreas que te acabo de mencionar, le resulta irrelevante al público. Y la conclusión número 10, y esa es una primera lectura de ahí de los lineamientos que deducen también ese aspecto. La pandemia, la digitalización y ahora las nuevas reglas para litigar próximamente en materia agraria nos invita a dejar a un lado los egoísmos, incluso las rivalidades, para después. La realidad, de hecho, nos está obligando a la colaboración mutua entre autoridades, entre abogados, incluso entre las partes, entre quienes auxilian en un juicio como los peritos. Solidarizarnos, esa es la palabra clave en nombre de la justicia, en nombre de los procedimientos. Por ejemplo, cuando mi equipo junto con mi equipo hicimos posible la primera audiencia de ley en el Saguna Confesional por videollamada en enero de este año, literalmente nos tuvimos que ir a la lógica de los principios del derecho, a la lógica de los derechos humanos. Y por ahí nos llovieron nos hicieron algunas críticas, un grupito de abogados muy conservador, que incluso hasta anunciaron que iban a presentar una queja en contra de nosotros por andar haciendo videollamadas, por andar colaborando en audiencias en materia agraria por videollamada. Y ellos pedían que les citáramos el artículo de la ley agraria que fundamenta una videollamada para el desahogo de una confesional. Obviamente no existe. Nosotros también nos basamos en los principios del derecho, en la lógica del derecho. Y tuvimos que hacer equipo, literal, con la contraparte no hubo ninguna especie de acuerdo. Hubo esa colaboración de que está bien, vamos haciendo posible que la audiencia se lleve a cabo respetando la legalidad de este acto, con la colaboración importante de la magistrada y su secretaria de acuerdos, y fue posible. No violentamos ningún derecho y al contrario, pues todos quedamos satisfechos de la condición en que se desahogó esa primera audiencia. Pero esto último lo platico como una reflexión de cómo de manera natural vamos a tomar posturas finalmente válidas, ¿no? Pero una postura de que yo me quedo como estoy y otros que van a decir, no, nosotros vamos a empujarnos, vamos a meternos a la era digital, pues ya llegó para quedarse, así como el COVID, que desgraciadamente llegó, pero para quedarse. Una cosa que con la vacuna se pueda neutralizar y Dios quiera sea pronto, pero nos va a acompañar de por vida. Así la digitalización nos va a acompañar de por vida, así que pues empiecen a tomar nota. Nosotros estaremos muy al pendiente en cuanto publiquen en el diario oficial de la Federación, y también por ahí estaremos contactando a personas que nos pudieran capacitar, y denlo por hecho que si conseguimos un curso, aquí lo anunciaremos y buscaremos pues la forma en que se beneficie la gran mayoría de esta familia, que ya está una familia nacional, que está haciendo posible una comunidad tan valiosa como lo es este grupo de derecho agrario. Y a propósito de digitalización, el tema extra, enseguida lo comenzamos, es precisamente qué es
el abogado, la abogada digital. Enseguida comenzamos.